Somos cada vez más digitales, algo que se ha hecho más patente que nunca durante estos últimos meses y que seguimos viviendo ahora mismo. En esta era digital, el fraude online es una de las principales amenazas para todos, para empresas, para instituciones, por supuesto para usuarios y en especial el fraude que afecta a la identidad digital. Hola a todos y bienvenidos a este webinar en el que el eje central va a ser tratar cómo detectar y cómo prevenir esos fraudes de identidad digital que tanto nos están afectando. Vamos a tratar, entre otros temas, cuál es esa panorámica general del fraude, en qué estado nos encontramos, cómo, por supuesto, se pueden reducir y se pueden prevenir esos fraudes como base, además de la confianza digital de las propias compañías, cómo puede ayudar la tecnología con la que contamos, tecnología puntera, a esas empresas que quieren proteger su identidad digital y la identidad digital de sus clientes. Y, por supuesto, vamos a conocer también cuál es el panorama de los fraudes de identidad digital en México con nuestro invitado especial. Ahora mismo os voy a presentar a los expertos que tenemos en este webinar. Y como sabemos, Internet, las relaciones que las empresas establecen de forma online con los clientes y los proveedores en Internet se basa en esa confianza que decíamos. Por eso el riesgo más preocupante para las compañías y que puede amenazar no solamente a sus finanzas, sino también a su reputación y a su imagen son precisamente estas amenazas a la identidad. Además, estamos viendo un número creciente de estafas, que lo vamos a ver también con nuestros invitados, con esos robos de credenciales, de identidades online que no dejan de crecer. Así que vamos a ver en esta mesa redonda todo lo que está ocurriendo. Vamos a tener un contexto muy amplio y una panorámica muy clara de lo que está ocurriendo. Y después también tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público. Así que de nuevo, bienvenidos y bienvenidos Xavier Codó, Vice President Manager Director en Iberia y Latam de Mytech. Gracias por contar con nosotros. Y Manuel Paredes, Presidente y CEO de Strat Plus. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes y buenos días, según donde nos vean. Un placer estar aquí con ustedes. Efectivamente. Hemos vivido los últimos meses cuando, como ya sabíamos, esa gran cantidad de cambios que ha afectado al teletrabajo, ha afectado a todo nuestro día a día laboral y personal, pero a los niveles de fraude de identidad, Xavier, ¿cómo ha afectado y cómo está cambiando de alguna forma? Pues, de hecho, en los últimos años ya veníamos detectando un incremento de la suplantación de la identidad para robo de cuentas y estafa en créditos online, pero todo esto se ha multiplicado por el cambio drástico hacia los canales digitales a raíz de la pandemia. La pandemia ha sido clave, ¿no? Además, la pandemia nos está sumergiendo en una profunda crisis que agudiza las necesidades económicas de muchas familias. Y ambos factores, la mayor operativa digital y la crisis, han impulsado una evolución del fraude en dos direcciones, ¿no? Una, bandas expertas mejorando la calidad de falsificaciones. De hecho, en España hemos detenido ya varias bandas durante la pandemia. Y por otro lado, la aparición de falsificaciones de baja calidad realizadas por personas afectadas por la crisis y que ven en el fraude una posible salida, aunque sea una mala salida. Sin duda, una mala salida. Muchas gracias, Xavier. Vamos a ir hablando sobre todo esto mucho más en detalle, pero antes, Manuel, también nos gustaría conocer cuál es ese contexto, ese panorama de los fraudes de identidad en México, concretamente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué diferencias hay también con lo que estamos viviendo aquí? Claro que sí, Moni, claro que sí. Mira, fíjate que, como comenta Xavi, el fraude digital en México ha ido incrementándose exponencialmente derivado de lo que es la pandemia. Yo creo que es bien importante también poner en contexto en dónde se encuentra México actualmente respecto al ranking de los top 10 países de fraude digital. Y al día de hoy, al primer trimestre del 2020, para ser más preciso, ocupamos el 8º lugar en el mundo. Entonces, eso es algo, pues, de verdad sorprendente. Y también hay un tema que primero hay que entender cuáles son los principales mecanismos para robo de identidad. Está el tema digital, que puede ser a través de correo electrónico, el famoso phishing, donde tratan de extraer tus datos. También está el robo físico, que te roban tu cédula de identidad, algún pasaporte y demás.
o bien que te roben ya tus claves bancarias o passwords, entre otras cosas, ¿no? Ahora, hay dos factores que tampoco ayudan mucho, ¿no? El primero es la laguna legislativa. No es un tema en donde el tema legal vaya al frente de lo que es de lo que son estas bandas, como comentaba Xavi, y por otro lado también todavía no está tan profesionalizado lo que es la policía cibernética, ¿no? Entonces sumas esas dos cosas y se hace un caldo de cultivo ahí para estas bandas de poder operar. Sin embargo, hay iniciativas importantes ya que se están proponiendo de ley y también hay una conciencia de cada una de las personas que interactúan en el mundo digital, que en México hay 80.7 millones de usuarios de Internet. Entonces, imagínate nada más lo atractivo que se hace esta geografía. Entonces, crear conciencia es lo que se está haciendo como ciudadanos usuarios de Internet, esperar a que haya una policía cibernética robusta y por otro lado, que estas leyes que se están proponiendo se vayan aprobando para atajar este tema de raíz. Muchísimas gracias, Manuel. Muy interesante estos puntos que nos dabas también para comenzar ahora a debatir y a ver todos estos asuntos. Quería comentar también, Xavier, habéis publicado un reciente estudio publicado por Mytech en 2019 que, bueno, 2019 es considerado el peor año en cuanto a las filtraciones de información y es una tendencia que, bueno, que parece claramente que va a seguir al alza. ¿Consideras que se están sofisticando este tipo de ataques a la identidad y, por supuesto, cómo están evolucionando? De hecho, lo que vemos es que las bandas organizadas evolucionan con la tecnología, evidentemente, usando también la inteligencia artificial para mejorar sus falsificaciones, ¿no? No solo los buenos utilizamos la inteligencia artificial o machine learning, sino también los malos la utilizan. Y esto el usuario final cada vez lo tiene más en cuenta. De ahí la urgencia que deberían tener muchas de las empresas por centrar sus esfuerzos en generar confianza con medidas de seguridad y de verificación de identidad. Según los datos que manejamos internamente en Mytech, el fraude peer-to-peer se ha multiplicado por 8 en los últimos 3 años y esto ha llevado a que el 64% más o menos de la gente considere que la seguridad es el elemento más importante en su experiencia online, incluso por encima de la comodidad. Si el miedo que haya que te roben tu identidad o entren en tu cuenta bancaria ya es mayor que no el tener una experiencia usuaria, el tener una experiencia usuaria mucho mejor. Además, Xavier, lo comentábamos al principio, en la red esa confianza pues supone los cimientos de cualquier relación entre un cliente y las empresas y viceversa, ¿no? Entonces, este tipo de ataques contra la identidad ponen precisamente en peligro esa confianza. Y otro dato muy interesante del estudio que se menciona es que el 79% de los consumidores están preocupados por esa seguridad de la información al utilizar dispositivos conectados que permiten el pago. Y además muchos consumidores confían más en plataformas y servicios online si previamente se ha comprobado su identidad durante ese proceso de incorporación. O sea que estamos diciendo que verdaderamente los consumidores valoran todo esto, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, ¿en qué medida, Xavier, qué aspectos afectan a este tipo de fraudes en las empresas? De hecho, el fraude tiene un impacto claro, ¿no?, en el bottom line de hasta el 5% de los ingresos anuales de una empresa. Esto evidentemente genera preocupación, pero también debemos medirlo desde el punto de vista de reputación o de clientes, ¿no? Cualquier empresa teme mucho más el impacto que puede generar en su empresa la caída de clientes que no como causa, a partir del fraude, que no el bottom line o cómo te afecta de manera momentánea en tu budget. Es por eso que debemos priorizar la prevención del fraude y optimizar la gestión de riesgos. Todo eso debería ir acompañado de una inversión en innovación y tecnología y aquí pues creemos que la inteligencia artificial puede ser una gran aliada para resolver este problema. Hay otro asunto importante, sobre todo que preocupa a las compañías internamente, que es que cómo deben abordar los departamentos de IT y sus responsables, por supuesto, esa estrategia contra el fraude, que por un lado es tecnológica y por otro lado también de las propias políticas de seguridad. Os lo traslado a los dos. Manuel, ¿qué nos comentas? Mira, yo siento que ya se está generando una cultura, Mónica. Hay que entender
las industrias un poco y las industrias cómo han ido reaccionando en función de esta pandemia que sin duda fue un game changer, ¿no? Principalmente en México, las industrias que se han visto muy impactadas son las industrias del sector financiero, ¿no? Nada más para que tengan una idea, sin pandemia, el año pasado hubo contracargos por 17 billones de dólares. 17 billones de dólares y eso sin pandemia. Esto es una cifra de verdad espeluznante. Ahora, al final alguien tiene que pagar esto. Al final alguien tiene que pagar y yo creo que esa madurez a esta adopción que comentabas va en función de no querer pagar más. Porque esos contracargos los paga el sector financiero, los paga el usuario con seguros, los paga el usuario con otras tarifas y los paga la empresa la cual está ofreciendo el bien. Entonces, es una adopción, déjame decirlo, acelerada, disfrazado de obligada, ¿no? Entonces, la única manera en realidad de solucionar esto es generando conciencia y dos, con la tecnología. Y no hay más. Entonces, solo para concluir, ¿no? Yo creo que las empresas sí están adoptando ya medidas, repito, ¿no? Obligadas y aceleradas para poder atajar esto que es un cáncer sin duda alguna. ¿Qué opinas, Xavier? De hecho, totalmente en línea con Manuel, aquí no hay discrepancia posible. De hecho, también en línea con lo que comentaba, es importante apostar por soluciones digitales que tengan carácter cognitivo, como la inteligencia artificial y machine learning, ¿verdad? Entonces, soluciones que sirvan como apoyo para los expertos en ciberseguridad y detección del fraude. Y esto último hay que tenerlo muy presente. O sea, no se trata de contar con la tecnología para que me cubra al 100% del fraude, sino se trata de acompañarla, apoyarse en la tecnología para sacarle el mayor partido como herramienta. Puesto que al fin y al cabo lo más importante es el talento, ¿no? Las personas que saben prevenir el fraude, establecer unas medidas de seguridad y en última instancia controlar y verificar las identidades para saber si son falsas o no son falsas. Muy interesante todo esto que nos habéis contado, Manuel, generar conciencia y tecnología y, como bien decías, Xavier, apoyarse en esa tecnología, ¿no? Aprovechamos que te tenemos aquí, Manuel, para que nos cuentes cuál es el estado de madurez de las empresas en México en este sentido, ¿no? En cuanto a adopción de tecnología y, por supuesto, en la prevención contra el fraude. Claro, mira, yo creo que ahorita en México estamos, déjame decirlo, en pañales, ¿no? Definitivamente, como yo comentaba, esto es algo bien importante en donde ha sido forzado, ¿no? La adopción de esta tecnología ha sido forzada y estamos viendo cómo ciertamente hay impactos brutales en toda la industria por la usurpación de identidad, ¿no? El robo de la identidad. Entonces, yo creo que hay un camino por delante que conquistar, ¿no? Yo creo que hay muchas oportunidades para poder hacer algo en relación a atender esto y la madurez es baja, sin embargo, la conciencia es alta porque ha salido carísimo. Entonces, en cualquier industria hay una iniciativa para poder atender lo que es el fraude digital, pero también aprovechando y tomando de la mano que esto también puede otorgar una experiencia nueva de clientes. Yo creo que hoy muchos de los que usamos algún medio digital o inclusive la gente que no la usaba, a partir de la pandemia ya tuvo que empezar a usarlo, ¿no? Y esto también es un aprendizaje enorme para las empresas que también ofrecen servicios. ¿Por qué? Porque no saben cómo recopilar la información de sus clientes. Pues hay un término reconocido globalmente que es el famoso KYC, Know Your Customer, el cual te permite conocer a tu cliente, puedes capturar también algunos rasgos biométricos, puedes blindar lo que es su identidad digital para que se sienta muy confortable y si no transaccionaba, que transaccione y si transaccionaba, que transaccione más. Y esto ofreciendo no solo cuidar tu identidad, sino también cuidar la experiencia de cliente para fidelizarlo y para poder atraerlo y amarrarlo para venderle más rápido y mejor. Muy importante, Manuel, la experiencia de cliente que nunca puede dejarse de lado. Y
Nos gustaría saber también qué pueden hacer las empresas, especialmente en esta realidad, Xavier, pero hablando en concreto de banca, de finanzas, de telecomunicaciones, que suelen ser los sectores más perjudicados, ahora nos contaréis desde vuestra experiencia en Mytec, más perjudicados y más atacados por este tipo de fraudes. ¿Qué pueden hacer ellos especialmente? Como decías, Mónica, efectivamente, nosotros trabajamos estrechamente con estos sectores y todos han registrado un aumento enorme de la demanda de servicios online a través de la pandemia, a partir de la pandemia. O sea, es como el día y la noche, el antes y el después de la pandemia. Entonces, ha sido no transaccionar en mundo offline y empezar a transaccionar de manera abrupta en el mundo online. La previsión es que este crecimiento no se detenga para nada. De hecho, estudios de Gartner apuntan que en 2021 el 80% de las organizaciones usarán algún tipo de documento de identidad como parte de su proceso de onboarding. Por tanto, el proceso de onboarding digital y la verificación de identidad son clave, no solo desde la perspectiva de experiencia de usuario, sino también para reducir el fraude y cumplir con las normativas de regulación. Aquí sí que cada país tiene normativas diferentes. Y al final, el objetivo es garantizar este proceso de forma segura, fiable y rápida, puesto que es lo más importante para el usuario y también para las empresas que acompañan al usuario. Luego, es necesario asegurar una omnicanalidad, puesto que el usuario hacia el mundo online no es total en la mayoría de los casos, así que hay que trabajar en las experiencias de manera transversal. O sea, hay gente que accede a través de la web, accede a través del mobile, o hay gente que todavía pues, va a la oficina bancaria. Pero tenemos que asegurar una omnicanalidad transversal de acceso a este mundo. Y solo concluir que todo esto lo tienen que tener en cuenta pues, las empresas, como hablábamos, pues, telcos, finanzas, banca, para cuando diseñen sus sistemas de seguridad online. Además de todo lo que estamos hablando, hay que tener en cuenta la propia evolución de esas amenazas, de esos fraudes que nos estáis contando, y hay que tener en cuenta qué es lo que está por venir para prepararse ante ellos, ¿no? Y, por ejemplo, existe el temor de que más pronto que tarde seguramente esos deepfakes, esos fraudes que están apoyados y basados en tecnologías como la inteligencia artificial, pues que puedan suponer una amenaza muy real para la identidad online. ¿Cómo de reales son estos temores, Manuel? ¿Se están produciendo estafas ya basadas en estas técnicas o las vamos a ver en un futuro próximo o lejano? No, Moni, definitivamente ya está pasando esto ya en México, desafortunadamente, ¿no? Entendiendo que deepfake es una medida una técnica de inteligencia artificial, ¿no? Que utiliza redes generativas antagónicas, que al final es un algoritmo, ¿no? Y lo que hace es, con base en ciertos videos, han habido hasta políticos dando discursos que no son ellos, o sea, imagínate, ¿no? El impacto. Entonces hubo un banco cuyo nombre no voy a mencionar para nada más ilustrar este ejemplo, en donde implementaron un mecanismo de autenticación biométrica para entrar a su banca electrónica. Entonces, cuando te decía que quería hacer una prueba de vida, te decía que movieras la cabeza como yo le voy a hacer ahorita, ¿no? Yo muevo la cabeza y pueden ver que el plano de atrás no se movió. Y si fuera un video y muevo la cabeza, pues yo le hago así y se mueve atrás, pero esta tecnología no detectaba este plano trasero. Y desafortunadamente hubo una defraudación importante y esto pasó en enero. Entonces, hay un tema de estas redes que comentaba Xavi al principio, muy delicado, y sin duda los deepfakes ya están siendo parte de estas redes y del crimen cibernético de robo de identidad en México, desafortunadamente, Moni. Tanto las tecnologías como las amenazas avanzan a pasos agigantados, ¿verdad, Manuel? Y Así tenemos que es. estar preparados para lo que está por venir. Y hay que tener en cuenta esos factores, muchos tipos de factores diferentes, distintos tipos de amenazas, su evolución. Y en este sentido, Xavier, ¿cómo puede ayudar la tecnología en estos casos, hablando de forma global, para prevenir estos fraudes de los que estamos hablando, incluso los más avanzados? ¿Qué tipo de tecnología es la más apropiada?
Desde mi punto de vista, la solución más apropiada es, la llamamos una plataforma híbrida, que se apoya en herramientas automáticas basadas en inteligencia artificial y machine learning, que se complementa con una capa adicional de seguridad que lo proporciona un equipo de agentes entrenados por expertos de Interpol. Además, lo que hacemos es aprovechar pues, esas falsificaciones capturadas por esos agentes, puesto que sirven para retroalimentar los algoritmos de verificación, y así lo que hacemos es ir adaptándonos continuamente a estas mutaciones del fraude, porque tal como estamos diciendo aquí, el fraude evoluciona, el fraude no es estático, sino que los malos también aprovechan toda la tecnología y la evolución de esta para cada día tener unas falsificaciones de mayor calidad, y nosotros tenemos que estar pues, a rueda, como se dice en el ciclismo, y ir cazándolas todas. Pues tratados ya todos estos temas que teníamos encima de la mesa, voy a trasladaros algunas de las preguntas del público. Preguntas, cuestiones que seguro que os trasladan a vosotros todos los días porque son inquietudes que están en la mente de las empresas, ¿no? De las compañías. Entonces, una de ellas, que hemos hablado brevemente sobre ella, Manuel, es qué ventajas tiene reputacionales, de imagen, de confianza, normativas también, porque afecta y mucho también en este sentido. ¿Qué ventajas tiene para las empresas demostrar que se está realizando una gestión eficaz de esa prevención de las fraudes? Mira, o sea, yo te diría que tiene todas las ventajas del mundo. Si pudiéramos medir en una escala del 1 al 10, es el 10, ¿no? Siempre y cuando se haga bajo esta, déjame llamarle, nueva normalidad, y se piense bajo un enfoque estratégico de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Todo el mundo hoy que está en el mundo digital tiene que reinventar la manera en que está interactuando a través de los dispositivos o medios digitales que ofrece a sus clientes. Todo el mundo. Ya cambiaron las reglas del juego. Tienes que reducir el nivel cognitivo. Tienes que ofrecer mayor facilidad para otorgar tus productos. Tienes que crear confianza y tienes que ir un paso adelante de tu competencia. Si tú aprovechas y para dar esa confianza, introducir un tema de Know Your Customer, en donde va a estar tranquilo y le vas a garantizar su identidad en tu plataforma, aprovechando así el user experience para lograr fidelizarlo, vender más y mejor, tiene todas las ventajas. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Es una estrategia de negocio que incluye un tema de seguridad en donde vas a minimizar el fraude por usurpación de identidad. Pero no solo eso, estás generando confianza en tu cliente, implementando y aprovechando para generar todo un tema alrededor del user experience y cómo atiendes a tu cliente, Moni. ¿Qué opinas, Xavi? Totalmente de acuerdo contigo. Pues aprovechando esto último que nos comentabas precisamente, Hila, con otra de las preguntas que nos hacían Xavier, porque estabas hablando, Manuel, de esa importancia de la experiencia de usuario, antes también lo comentamos, esa importancia de la usabilidad. Y os preguntan cómo sortear esos retos de lograr ese equilibrio entre usabilidad y seguridad sin entorpecer la experiencia de usuario a la hora de prevenir el fraude. Sí, mira, en mi opinión, de hecho, es una pregunta que nos surge siempre. De hecho, mi opinión es que tenemos que mantener un equilibrio entre experiencia de usuario y riesgo. Porque, por ejemplo, entiendo que las medidas de seguridad no son las mismas cuando yo pido un crédito de $100 que cuando pido un crédito de $5.000. Entonces, entiendo que debe haber más seguridad y seguramente un poco más de fricción en un crédito de $5.000 que en uno de 100. Aunque nuestra obligación desde Maite es seguir mejorando el proceso de onboarding, tanto en la dirección de detección de fraude como de user experience. Y al final, el cómo es muy fácil, ¿no? Es muy fácil de decir y mucho más difícil de hacer, que es apoyándonos en la tecnología y sobre todo en el conocimiento que tenemos a nivel mundial de estas nuevas falsificaciones. Debido a este equipo de agentes que están revisando los documentos, a nosotros nos permite capturar estas nuevas falsificaciones y retroalimentar el algoritmo de verificación. Pues muchas gracias a los dos. Llegamos ya a la recta final
de este webinar hemos conocido el panorama actual del fraude, que nos lo contaba Xavier, y en específico el panorama en México gracias a Manuel, y hemos visto cómo pues, ese panorama actual del fraude afecta a todas las compañías, el fraude en identidad digital, y sin excepción ninguna se queda al margen, así que ahí está la importancia de tener en cuenta todas esas medidas para prevenirlo, porque aquí, y ahora me comentaréis, la prevención es clave, ¿no? Aquí estamos hablando de ser proactivos y de intentar evitar que esto ocurra. Así que vamos a dar paso al final de este encuentro con unas conclusiones que me gustaría que dieseis, Xavier y Manuel, unas conclusiones de todo lo que se ha hablado y esas últimas palabras que trasladar a nuestra audiencia, ¿con qué se tienen que quedar? Manuel, comenzamos contigo, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Mira, yo creo que hay que generar conciencia y ser responsables como usuarios de medios digitales. Siempre hay que tener ese cuidado y prevenir desde uno mismo, número uno. Número dos, como empresa es importante, repito, y soy muy enfático en el tema de aprovechar aprovechar la tecnología que te ofrece el poder implementar medidas para prevención de fraude siempre que vaya de la mano con una iniciativa de user experience en donde logres dar seguridad y logres mayor adopción de tu medio digital, repito, para vender más y para vender más rápido, ¿no? Es la nueva realidad y no podemos dejar que todas estas redes delictivas nos ganen en ese sentido. Entonces, este es un call to action. Cada empresa tendrá su nivel de riesgo, su perfil de clientes, y cada empresa deberá hacer un esfuerzo para hacer un análisis de user experience, entender su mercado que está atendiendo y entender las transacciones para así ser muy cauteloso calibrando ese user experience con el nivel de seguridad que requiere su transacción. Y por supuesto que se debe hacer. Quien no lo haga, no solo va a tener fraudes, va a desaparecer. Entonces, esto tiene que pasar. Y esto es un call to action en donde en conjunto podemos apoyar en ese sentido, ¿no? Yo me llevo, o más bien, yo me despido con esos takeaways, Moni y Xavi. Pues fantástico, muchísimas gracias, Manuel. Xavier, ¿qué conclusiones obtienes y comentario de todo lo que nos ha contado Manuel? Lo primero de todo, agradecer a todos los que nos habéis acompañado en este webinar. Esperamos desde Mónica, Manuel, que os hayamos aportado algo y por pequeño que sea, de hecho, esto sería la mayor recompensa que podríamos obtener. Como conclusión, podríamos decir que la pandemia ha acelerado el uso de los canales digitales, es una realidad, y como consecuencia el aumento del fraude en estos, ¿no? Por lo que para resolverlos se requiere de una apuesta por soluciones híbridas que permitan capturar el fraude sin olvidar esta experiencia de usuario, poniendo siempre al cliente en el centro de cualquier iniciativa. Y aprovecho pues, para despedirme en nombre de Maite y les deseo una feliz semana con ausencia de fraude, por favor. Eso siempre, con ausencia del fraude y en estos momentos en los que nos encontramos y en todos, con mucha salud también, que os deseo a vosotros dos también. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Xavier. Muchas gracias, gracias a todos, Xavi, Moni, un gustazo, Xavi, te mando un abrazo virtual, sin fraude. Gracias. Otro abrazo. Gracias, un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, con esa conciencia, con esa responsabilidad, prevenir desde uno mismo y llamada a la acción que nos decía Manuel, y tener en cuenta que se ha acelerado el uso de los portales digitales, pero también se acelera el fraude de identidad digital, que por supuesto que es muy rentable para los que están detrás de él. Nos quedamos con todas estas conclusiones. Muchas gracias a todos, gracias Xavi y Manuel, y gracias a todos los espectadores que nos han estado siguiendo. Buen día a todos y hasta la próxima.